la alternativa que nos propone el premiado es la de darnos ese tiempo que implica el silencio y el responder desde la coherencia de lo que somos. El responder sin renunciar nunca a lo que somos, pero siempre escuchando al otro y adaptando nuestra realidad a lo que hemos hecho y a lo que hemos construido. En otras palabras, sin renunciar a las esencias a pesar del ruido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se puede ser la selección española con un 9 o con un falso 9 si se juega como juega la selección española. Independientemente del debate que se genere, de los intereses que se sostenga en la defensa del 9 o del falso 9, lo importante es saber a qué queremos jugar. Y don Vicente del Bosque demuestra que lo tiene claro, que él sí que sabe a lo que tenemos que jugar. Y ahí se apoya el éxito de su comunicación, en que, como decía, es coherente su discurso con su actuación, en que el mismo manejo del tiempo y del respeto al otro se encuentra tanto en sus palabras como en el modo de hacer con el grupo que dirige. El 9 de julio de 2010, estoy hablando del año en el que España está a punto de ganar la Eurocopa, si no me equivoco, el Mundial, don Vicente del Bosque, son tantos los premios, son tantos los triunfos que uno se equivoca. El 9 de julio, decía don Vicente del Bosque, afirmaba: la imagen de un seleccionador es la imagen del país que representa. Pues bien, el comportamiento humano y profesional del galardonado me hace pensar que ojalá, y me gustaría pensar, que el valor de la atribución en este caso cobra sentido y que es igual de cierto que la imagen de un seleccionador es la imagen del país que representa, como la imagen de un país es la del seleccionador que lo representa. Más aún, me gustaría que tan claro como lo tiene don Vicente del Bosque lo tuviesen muchos de los que asumen o de los que asumimos algún tipo de responsabilidad en este país. Sinceramente, el valor que tenemos las instituciones como instrumentos necesarios de una sociedad o de los diversos grupos sociales no parece más complicado que el que resulta de identificar las esencias de nuestra labor de tal manera que permitamos a la sociedad crecer sin renunciar a lo que la constituye como tal, teniendo en cuenta al tiempo que las diferencias de sus miembros son factores de agregación y nunca de disolución. Y hablo aquí de las instituciones utilizando como paradigma a la selección española de fútbol y al seleccionador, al galardonado como ejemplo máximo, a su vez, de la ejecución efectiva de la responsabilidad de su cargo, entre comillas, institucional. Pues si la suma de estos elementos de identificación y de agregación resulta de todo punto inexcusable para entender qué podemos integrar en una recuperación verdadera de la sociedad, no deja de ser necesaria la otra cara, la de la comunicación basada en compartir con pasión lo que se hace y lo que se quiere. Entonces, cuando se comparte, cuando se comunica con pasión lo que se quiere, es cuando se opera la trascendencia. Entonces uno ya no habla institucionalmente de fútbol, ni lo hacía Perico Delgado de ciclismo, ni se habla ex cátedra de la universidad, ni se habla de la empresa, ni se habla de justicia. Cuando las personas, los galardonados, hablan con pasión, comunican con pasión, se pasa a hablar de la vida de todos. Se habla de los demás, de los que participan de nuestra vida y la hacen así plena. Y se habla de uno mismo, porque se ofrece uno por delante. De lo que se trata cuando se comunica inteligentemente, sobre todo si esa comunicación nace desde el silencio, y de nuevo parafraseo al galardonado, es que se habla de ganar no se habla de ganar, sino que se habla de otros valores. Y si me lo permiten, y a mi modesto entender, ahí precisamente es donde creo que estriba la esencia del éxito de la comunicación. En ese silencio que nos da el tiempo para pensar una palabra menos por mi parte es una ventana abierta a que mi interlocutor pueda participar conmigo. En esa generosidad y en esa inteligencia para escuchar es donde se halla la trascendencia que hace posible hablar de los problemas reales, los problemas que nos son comunes, porque no hay solución sin silencio, sin escucha, porque no hay solución que parta del grito o del ruido. Y en esta línea,
Parece claro que Castilla y León debe mirarse y saber que puede apoyarse con confianza en sus esencias, en su capacidad de escuchar, en su capacidad de gestionar los silencios, de ser generosa para la recuperación de los ciudadanos, confiando así en los modelos como los que ustedes aciertan a premiar año a año, edición tras edición. Y por extensión, como decía, puede ser que precisamente desde esa introspección tan castellano y leonesa, tan propia de esta tierra, austera en la palabra y generosa en un silencio inteligente que invita a reflexionar y que es sensible no solo a las demandas, sino sobre todo a las necesidades, puede ser, digo, que nuestro país pueda encontrar aquí, en Castilla y León, las esencias de esa integración constructiva a partir de la diferencia que un paisano nuestro, el premiado don Vicente del Bosque, ha sabido convertir en insignia de un equipo que ahora es ejemplo para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. 2012 ha sido un año negro para la profesión. El número de periodistas en situación de paro se ha triplicado en un año. Desde 9.937 personas en septiembre de 2011 a 27.443 personas en el mismo mes de este pasado año. En ese tiempo se cerraron 197 medios. Sí, según el Libro Negro de la Profesión, el número total de periodistas que trabajaban en medios oscila entre 20.400 y 24.600. Hablamos de un tsunami que se ha llevado por delante a casi la mitad de la profesión. Pero la mayoría de los profesionales mantienen viva la llama de la esperanza. La profesión periodística tiene urgencia por reinventarse. Es buen momento para hacer un llamamiento desesperado a favor del periodismo y del papel esencial que desempeña en una sociedad libre. Los periodistas deben hacer la información, los políticos defender los programas por los que sus votantes los han elegido, los empresarios atender diligentemente sus negocios. Si desde los medios de comunicación no hacemos nuestro trabajo y solo el nuestro, la consecuencia será la desaparición de los mismos. Un medio de comunicación es un instrumento para seleccionar, valorar y transmitir información, para provocar debate, opinión y para controlar a los poderes públicos y privados por medio de la transparencia. En contra de lo que se piensa, la explosión de información que hoy se halla disponible para cualquiera hace más necesaria la actuación profesional del periodista, para seleccionar y para valorar, para sintetizar, para separar el trigo de la paja, para opinar y ayudar a que los lectores formen su opinión. Los periódicos podrán ser impresos, hablados, audiovisuales o digitales. Los periodistas continuarán siendo la clave de la información. El periodista continúa siendo el profesional que administra el derecho a la información de todos los ciudadanos. Para hablar de esto, de la profesión periodística, está aquí, y antes que nada agradecerle su visita, a Nemesio Rodríguez. Nemesio ha desempeñado toda su labor profesional en la agencia EFE. Ha sido corresponsal y delegado en numerosos países. Asimismo, ha ejercido los cargos de director de los departamentos de Internacional, Nacional y Deportes. Enviado especial a los Juegos Olímpicos de Montreal, Atenas y Pekín. Ha cubierto también los Mundiales de Fútbol de Italia, Japón, Corea del Sur y Alemania, la Copa América de Fútbol 2007 y los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, Río y Guadalajara. Ha sido jurado de los Premios Príncipe de Asturias en la categoría de los deportes. Además, es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y, por tanto, es el representante de 15.000 profesionales españoles. Cuando quiera, señor Nemesio. Muchas gracias. Tengo que decir que estoy doblemente emocionado por dos razones. Una es que, como periodista, estar aquí, hablar a periodistas, a futuros periodistas, siempre me emociona y siempre tiene uno una gran responsabilidad sobre lo que va a decir. Y luego, por ser un gran aficionado al fútbol, un gran admirador de Vicente del Bosque, tanto en La Roja como en el Real Madrid. Uno es hincha del Real Madrid, no se puede ser perfecto, obviamente,
pero yo recuerdo, tengo un gran recuerdo del día en que por primera vez llevé a mi hija pequeña al Bernabéu, y fue el día en que Vicente del Bosque logró el último título de Liga con el Real Madrid. Podéis entender que mi hija sea ahora hincha del Real Madrid, no podía ser de otra manera. No se puede ser perfecto, dije antes. Como os decía, es una gran responsabilidad hablar de periodismo y de la situación de los periodistas, a futuros periodistas, sobre todo en la situación que estamos atravesando en los últimos años, como la ha descrito... ¿Cómo te llamas? Ana, como ha descrito Ana. Uno, cuando la situación está bien, cuando todo va bien, cuando el sector... Por favor, rogaría que mantuviesen un poquito de silencio al final de la sala, porque si no es difícil poder mantener la concentración. Gracias. Hay que ver lo que suscita decir que uno es del Real Madrid, decía que cuando las cosas van bien es muy fácil pronunciar discursos y hablar. Te limitas a decir lo bien que vamos, a elogiarnos, todos nos elogiamos, nos damos la mano y salimos todos encantados. Es mucho más difícil cuando las cosas están como están. Cuando recibí la amable invitación de la universidad para intervenir en este acto, de la universidad y de mis colegas de la Asociación de la Prensa de Valladolid, me puse inmediatamente a reflexionar sobre lo que debería decir en este momento crítico de nuestra profesión. Reflexioné sobre si tenía que unirme al coro de los que consideran nuestra profesión acabada o de los que siguen pensando que este es el oficio más hermoso del mundo, una definición clásica que, como todos ustedes saben, pertenece a Gabriel García Márquez. Y también que vale la pena escribir sobre la realidad de los hechos, analizarlos e interpretarlos, verificarlos y contrastarlos para ofrecerlos luego como pan recién horneado a los ciudadanos. Medité también si tenía que dar una visión solo pesimista del estado de la profesión, sobre todo pensando que iba a dirigirme a futuros periodistas, o si podía ofrecer algunas briznas de optimismo, y concluí que tenía que combinar ambas visiones, porque sinceramente creo que estamos en esta situación ambigua. En la era de la revolución digital, el periodismo, los periodistas, afrontamos sin duda el desafío más trascendental de las últimas décadas. Este desafío se resume en una pregunta fundamental: ¿cómo gestionar el acelerado cambio de modelo de negocio y de trabajo sin que sufra la calidad del periodismo, debilitada además por los masivos despidos y también por el secuestro de la información por el espectáculo? La combinación de la crisis de modelo con la crisis económica, que a su vez ha provocado el desplome de la publicidad. La consultora InfoAdes acaba de comunicar los datos de inversión publicitaria de 2012, que registran una caída del 15,8% de media, pero con un retroceso del 20,8% en los diarios. La publicidad en red superó por primera vez a los diarios, 880,5 millones frente a 766,3, pero deja un dato alarmante. La web frena su constante crecimiento de los últimos años y pierde un 2,1%. La combinación de ambas crisis, como decía, ha acercado la pérdida de empleos en el sector periodístico entre 2008 y la actualidad a 10.000, que se acumulan a los que había en los años anteriores. Exactamente tenemos registrado en el Observatorio de la Crisis de la FAPE 9.779 empleos perdidos. Hago un inciso para decir a los que no están al tanto de lo que es la FAPE. La FAPE es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. No es un sindicato, aunque en sus orígenes se inscribió como sindicato. Es una federación que se dedica fundamentalmente a defender la profesión y a vigilar el cumplimiento de su código ético. Los despidos afectan sobre todo a los periodistas, una sangría a la que nos está siendo ajena la reforma laboral que ha abaratado y facilitado los EREs. Yo soy un prejubilado de un ERE también. Tengo 62 años, pero podía seguir trabajando en esta profesión y en mi empresa, en la agencia EFE, donde estuve 40 años,
hasta mi jubilación definitiva, pero los EREs ahora mismo son la sombra que tenemos en todos los medios con las consecuencias conocidas. No solo hay miles de despidos. Los periodistas que se quedan en las redacciones ven rebajados sus salarios, en algunos casos con reducciones de horarios y remuneraciones del 25 y el 50%, y recortados muchos derechos que se creían ya ganados. La visión de los editores, por lo que estamos observando y por lo que estamos hablando y viendo, está puesta en redacciones pequeñas y con salarios en general bajos. Muy ciegos tienen que estar los editores para no darse cuenta de que la precariedad laboral y salarial y la expulsión del talento de las redacciones no les ayudará a hacer ese periodismo valioso, con valor, por el que alguien esté dispuesto a pagar. La gente no está dispuesta a pagar por cualquier cosa, obviamente. En medio de esta crisis, y sin duda como consecuencia directa, proliferan las ofertas de trabajo humillantes que contemplan al periodista como un profesional al que se debe explotar sin pagarle nada. Cabe preguntarse cómo hemos llegado a esta situación y cómo en el siglo XXI un editor puede planificar, o un empresario o pseudoempresario puede planificar un proyecto periodístico que excluye pagar a los periodistas. Estos empresarios dirigen sus ofertas hacia el sector más joven de la profesión, los recién graduados, a los que lanzan el señuelo de que cobrar no van a cobrar, pero aprender van a aprender mucho. Tengo que reconocer que no estamos exentos de culpa, ya que hemos hecho creer a empresarios o pseudoempresarios sin escrúpulos que nuestra profesión tiene tan poco valor que podían exigir trabajo a cambio de nada. Los editores consolidados de los grandes grupos también tienen su parte de culpa, porque han ignorado, por intereses particulares, nuestros comunicados de protesta contra la precariedad, los becarios sin derechos y las prácticas no pagadas. Hace un año decidimos dar un paso más y lanzamos desde la Asociación de la Prensa de Madrid la campaña de denuncia Gratis no trabajo, a la que se adhirió inmediatamente la FAPE. La campaña denuncia públicamente a través de las redes sociales y Twitter se ha confirmado como un arma de difusión formidable. Las ofertas de trabajo sin remuneración, hemos denunciado más de 50 y hemos logrado que se retiren algunas de ellas. Una de ellas era tan singular, procedía de una productora de televisión que prometía colocar reportajes en cadenas de televisión a cambio de 300 euros. No solo no pagaban, sino que había que pagarles por explotar tu trabajo. Hay otro aspecto de la profesión que tenemos que detenernos en ella. Tenemos que preguntarnos por qué los políticos se empeñan en ningunear nuestro oficio con la convocatoria de ruedas de prensa sin derecho a preguntas, las declaraciones enlatadas, los bloques electorales, las comparecencias a puerta cerrada en las que se recluye a los periodistas en una sala para que escuchen unos minutos de la intervención del político, los vetos, las presiones y las querellas. No exagero si digo, en nombre de la FAPE, que nunca los políticos se habían dedicado a poner tantas barreras al trabajo de los periodistas. Tal parece que quieren matar al mensajero, como pretendió hacer la administración Nixon con el Washington Post en el escándalo Watergate, con el resultado que todos conocemos, la dimisión del presidente. La editora del diario Catherine Graham, en su libro biográfico Una historia personal, lo cuenta de esta manera. La credibilidad de la prensa resistió la prueba del tiempo contra la credibilidad de quienes tanto tiempo se dedicaron a negar sus propias faltas, llenos de razones, y agredirnos mediante el ataque a nuestra actuación y a nuestros motivos. Y aquí también tengo que decir que tenemos nuestra parte de culpa. La culpa va más arriba, no es del redactor que es enviado por sus jefes a cubrir una información. Es de los máximos responsables de los medios que dejaron pasar sin rechazarla y criticarla aquella primera vez en que un político nos sorprendió diciendo que no admitía preguntas. Los políticos entendieron entonces que podían seguir haciéndolo sin coste alguno,
Y claro que hay un coste, que es la limitación de la libertad de expresión y del derecho de información de los ciudadanos. Porque, en definitiva, nosotros servimos a los ciudadanos y los ciudadanos quieren saber de los gobernantes por qué se toman determinadas medidas que condicionan su vida diaria y por qué no se depuran responsabilidades cada vez que un cargo público vulnera la ley. Los ciudadanos necesitan, exigen respuestas. Y ese trabajo de preguntar es una tarea primordial de los periodistas. Los políticos tienen ahora la oportunidad de demostrar hasta dónde quieren llegar para recuperar la confianza de los ciudadanos. La medida estará en la futura Ley de Transparencia, actualmente en proceso de revisión en el Congreso de los Diputados. La FAPE reclama que incluya todas las instituciones públicas y que el cumplimiento de dicha ley sea supervisado por un órgano independiente. Sin derecho a preguntas no hay periodismo y sin periodistas no tienen sentido los medios, decía la semana pasada Manuel Núñez Encabo, presidente de la Fundación de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, que se ocupa principalmente de supervisar el cumplimiento de nuestro código deontológico y a la que se están adhiriendo los principales grupos editoriales del país en un paso hacia la autorregulación que tanta falta hace. Conscientes de ello, lanzamos otra campaña cuya idea surgió precisamente de la Asamblea de la FAPE que celebramos el pasado año en Valladolid. Bajo los lemas «Sin periodistas no hay periodismo» y «Sin periodismo no hay democracia», difundimos el manifiesto en defensa del periodismo con el objetivo de que se adhirieran las instituciones. La idea central del manifiesto es que el periodismo es un pilar de la democracia y que su fortalecimiento redunda en beneficio de la convivencia, la tolerancia y las libertades propias de un sistema democrático como el que rige nuestro país. Por lo tanto, sostenemos que la defensa del periodismo tiene que ser un interés prioritario de las instituciones. Casi un centenar de ellas, entre ellas las Cortes de Castilla y León y el Senado de España, han aprobado declaraciones en apoyo del manifiesto. También subrayamos que los periodistas seguiremos siendo necesarios para jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético y deontológico como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información libre y veraz. Somos alguien que ayuda a los ciudadanos a desenvolverse en la maraña confusa y a veces interesada y a veces manipulada de la información y la opinión, de la información y la publicidad. Alguien que destapa los casos de corrupción, proceda de donde procedan, y llama la atención sobre las injusticias, manteniendo un claro distanciamiento de los políticos y de los poderes en general, en orden a preservar la imprescindible independencia. Ese periodismo de calidad está totalmente reñido con el espectáculo, un virus muy seductor que avanza impulsado por algunos empresarios y también por pseudoperiodistas que creen que ese camino es el indicado para hacer negocio o para ganar popularidad. Ceder a la tentación de la banalidad, del sensacionalismo y de la pura diversión supone un golpe mortal a la credibilidad y al prestigio de los periodistas y de los medios. No todo vale para obtener información, por lo que debemos tener siempre presente lo que refleja el preámbulo de nuestro código deontológico. Los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales. Y cuando surja la tentación de tirar por un atajo, deberíamos de recordar lo que ocurrió en el Reino Unido con el News of the World del grupo Murdoch, una vulneración de los códigos deontológicos, de la ética profesional y de los derechos de los ciudadanos que condujo a la desaparición del diario. La prensa ha actuado hasta ahora como si su código de conducta nunca hubiera existido, algo que ha perjudicado la vida de personas inocentes, decía el juez Brian Livingstone en el informe sobre sus investigaciones del caso. Quiero cerrar con esas briznas de optimismo que mencionaba al principio y proceden, desde mi punto de vista, del escaso conformismo con el que estamos afrontando la crisis, con el que están afrontando la crisis muchos de nuestros colegas. Periodistas veteranos,
con fuentes con criterio, expulsados de sus medios, y periodistas jóvenes recién salidos de las universidades, con una excelente formación en las nuevas tecnologías, están uniendo sus fuerzas para lanzar nuevos medios, sobre todo digitales, ya que el presente y el futuro será digital, obviamente. Este nuevo periodismo siempre necesitará un periodista para ejercerlo. Aunque hayamos perdido el monopolio de la información, allí donde se produzca un hecho de interés, habrá un periodista para contarlo, ya sea un desahucio, la comparecencia de un imputado, un conflicto bélico o la conquista por la Roja de su segundo mundial. Este nuevo periodismo avanza con muchas dificultades, pero también con muchas ilusiones. Es el nuevo periodismo del que estoy seguro los periodistas formados en la Universidad Europea Miguel de Cervantes también serán protagonistas. Muchas gracias. Hace unos meses, un profesor, buen profesional de la comunicación, nos comentó en clase con cierta sensación de frustración que todos los españoles gozábamos de una triple condición. Todos creemos que ejercemos muy bien nuestra profesión, sea la que sea, pero es que además todos somos en potencia dos profesionales más, seleccionador nacional de fútbol y experto en comunicación. Todos sabemos qué 9 debía alinear Vicente del Bosque en cada partido de la selección española y todos sabemos qué hay que hacer cada vez que una empresa o una institución planean una presencia pública. Pocos son los que piensan que, por muy sencillo que parezca, es mejor dejar las cosas en manos de profesionales, de personas que, producto de la experiencia y la formación, son capaces de obtener lo mejor en cualquier circunstancia. Las redes sociales, la ciudadanía, hierven con un debate de fondo, el papel de los políticos. Una de las últimas encuestas del CIS les sitúa como el tercer problema para los españoles, tras el paro y la crisis económica. Un 67,5% de los españoles está poco o nada satisfecho por la forma en que funciona la democracia en España. Los políticos han dejado de ser la herramienta del ciudadano para solucionar problemas y se han convertido en el problema en sí mismo. Los ministros han dejado de ir a comer a un restaurante a la vista de todo el mundo. Los miembros del Gobierno se esconden en los reservados, entran por los garajes, se ocultan de las miradas en los asientos de atrás del coche oficial y le tienen pavor a la calle. Hace unas décadas se tenía muy poca estima por parte de los líderes a los gabinetes de comunicación. Luego, la comunicación fue una pieza clave en las relaciones sociales y productivas. Hoy, los líderes políticos vuelven a tener muy poca estima por la comunicación. De comunicación y política sabe mucho nuestra experta Nieves Goicoechea. Ha sido secretaria de Estado de Comunicación entre abril de 2008 y marzo de 2010 en el Gobierno de Zapatero y directora de Comunicación e Imagen Corporativa de Acción Cultural Española. Antes fue responsable de Información Política y corresponsal parlamentaria en Antena 3 Radio. En 1994 pasa a ser responsable de la información sobre las actividades del Partido Popular y corresponsal parlamentaria en Cadena SER, donde fue nombrada jefa de la sección de Información Política y Judicial. En la actualidad es la redactora jefe de la sección de Ciencia y Tecnología de la cadena SER. Cuando quiera. Excelentísimo señor don Vicente del Bosque, autoridades de Castilla y León y de esta universidad, colegas de profesión actuales y futuros y amigos en general, buenos días a todos. Quiero unirme a la alegría general que tenemos hoy aquí entre todos por tener al mejor entrenador del mundo, reconocido por los organismos internacionales y, por supuesto, por todos los españoles, y respaldado por la fuerza de los éxitos de nuestra selección y por una larga trayectoria profesional de todos conocida. Y me alegro mucho de que los colegas de Castilla y León le hayan dado el premio al mejor comunicador a una persona pública que, por su poca gestualidad y por su mucha humildad, ha conseguido transmitir mucho, comunicar a aficionados y a ciudadanos que no aman tanto el fútbol los valores del sacrificio, del trabajo en equipo, de la honestidad,
Los valores que hoy son más necesarios que nunca, dentro y fuera del deporte. Así que enhorabuena, don Vicente. Y quiero subrayar también que me encuentro muy bien aquí, porque hoy, bueno, esta ha sido mi ciudad, y lo es también, fue mi casa durante 4 años, en los que me divertí mucho, en los que trabajé en la cadena SER de Castilla y León, donde se trabaja mucho, por cierto, en la que hice muy buenos amigos, y además aquí nació mi segunda hija, Lucía, así que os podéis imaginar que me trae esta ciudad siempre muy buenos recuerdos. Y hoy me vuelvo a encontrar en esta sala con algunos colegas de profesión que conocí en esta ciudad cuando yo estaba ejerciendo la profesión. Pero hoy vengo a hablar aquí de mi experiencia al otro lado de la fuerza, como digo yo, como en la responsabilidad de la comunicación de un gobierno al que le atravesó de lado a lado la crisis, una de las peores crisis económicas que sufrimos en este país en la actualidad. Una de las peores crisis desde hace decenios en España. Y os tengo que decir una cosa ante todo. Queridos amigos, se vive mucho mejor como cronista parlamentaria, como cronista de deportes, como directora de un medio de comunicación, que como secretaria de Estado de Comunicación de un gobierno. Aunque también os diré que esta intensísima experiencia profesional no es capaz de superarla ni siquiera ningún máster de 10.000 euros al año que se imparten en cualquiera de las prestigiosas escuelas de negocios que todos conocemos. Y lo digo por algo, pues porque en ese cargo en el que yo estuve 2 años, pues se aprenden muchas asignaturas que no vienen escritas en ningún papel. Se hace, por ejemplo, periodismo de investigación interno, que consiste en saber cómo va la agenda del presidente, qué es lo que va a hacer el presidente en los próximos días, que está siempre en manos de un asesor que lleva a rajatabla la máxima de información es poder. O no compartir información significa que el asesor tiene más poder que otros. También se aprende la asignatura de trabajo bajo presión. Por ejemplo, la caída de Lehman Brothers podría ser suficientemente importante para un plan de comunicación a corto plazo, ¿no os parece? Coordinación de equipos, que también es otra asignatura que se aprende en esos másteres. Pues coordinación de equipos en un gobierno nacional, regional, local, hay días mejores y días peores. Yo también los tuve, mejores y peores. Labores de revocación de los titulares preconcebidos de los periodistas que acompañan al presidente del Gobierno en un viaje oficial. España, por ejemplo, os digo un titular, antes de un viaje, España acude al G20 con un asiento prestado. Te montas en el avión oficial con ese titular del día, que es la previa crónica que se hace antes de que empiece el viaje oficial. Así que, bueno, pues ya nada más montar en ese avión tienes trabajo por delante. Consiste en intentar hacer ver a los colegas que en ese viaje ocurren otras cosas mucho más importantes que si España tiene la bandera en este lado o en este otro. En fin, y otras muchas más asignaturas no escritas que vas aprendiendo cada día en aquel complejo de la Moncloa. Sinceramente os digo que pasada esa inigualable experiencia personal y profesional, a mí me gustaría invitar una vez, durante una semana solamente, en el Palacio de la Moncloa o en la Junta de Castilla y León, es aquí en la primera fila Luis Barcenilla, que ha estado en esos papeles, en ese puesto, alguno de estos gurús de la comunicación política, a los que yo conozco y son amigos, que día sí día también teorizan en los foros de comunicación sobre esta materia, sobre las muchas cosas que hay que hacer dentro de un gobierno para evitar que luego los titulares salgan mal o rematadamente mal. Yo le dejaría nada más que una semana. Y elegiría, por poner 2 ejemplos, pues la semana posterior a la caída de Lehman Brothers, que supuso pues una de las más duras para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que desató una de sus mayores preocupaciones personales de toda la legislatura segunda, según me comentaba él entonces, o la previa, por ejemplo, al pleno del 12 de mayo del año 2010, donde el expresidente se hizo el harakiri político al aprobar un paquete de reformas que rompía en definitiva y radicalmente todo su discurso político. Mirad, la planificación de un gobierno, la comunicación de un gobierno no es un elemento ajeno a muchos factores. No es un elemento ajeno a la personalidad del presidente, para empezar.
no es un elemento ajeno al círculo de asesores políticos y diplomáticos, al organigrama de la Administración, en este caso del Estado, y a sus formas de funcionamiento, a la situación del partido que apoya al Gobierno, a los partidos aliados del Ejecutivo en ese momento, a las ambiciones personales de muchas personas que están ahí, al comportamiento de los medios de comunicación también. Y así podría seguir todo este mediodía y toda la tarde. Entonces, cuando alguien te dice o te pregunta, no, es que Zapatero improvisaba, pues bueno, sí, puede que algunas veces improvisara en función de la circunstancia del momento, pero no en otras. Porque hay ocasiones en que, por mucho que se planifique temporal y espacial y coyunturalmente una medida y su difusión en el momento acordado, pues al final esa difusión no procede, y no procede por muchas circunstancias a veces visibles y otras no confesables, que impiden el buen desarrollo de ese plan de comunicación. Y entonces yo le preguntaría a esa especie de señor gurú que no está aquí, pero bueno, podría estar entre nosotros, ¿no? Aunque no tenga nombre ni cara hoy. Pues no, me diría él o ella, es que debería haberse rodeado de expertos de comunicación, no de periodistas o de políticos, que hagan planes de crisis, acciones de micropolítica, planes de comunicación a medio y largo plazo, mensajes sobre valores colectivos de la sociedad, declaraciones en televisión, reuniones con sectores afectados o expertos determinados. Pues miren, es que todo eso, mirad, todo eso se intenta hacer y se intenta hacer bien. Y unos días se acierta y otros no. Unos días salen bien los titulares, sale bien la información que querías difundir y otros nos daban a dolor, como decía una buena amiga con la que trabajé aquellos tiempos y con la que me encontraba todas las mañanas cuando haces en la Secretaría de Estado de Comunicación el análisis de la prensa por la mañana sobre cómo están abriendo las tertulias de radio, de televisión, los titulares del día. Y unos días al presidente del Gobierno, o expresidente en este caso de quien estoy hablando, que recuerdo todos los políticos son seres humanos, pues no le da la gana hacer algo simplemente. O no ha tenido un buen gesto ese día, o no ha leído bien el discurso, simplemente. Y bueno, y todo no ha ido sobre ruedas, ¿no? Y aquí me acuerdo de dos detalles, por ejemplo, que os puedo contar, para ser prácticos. Cuando estalló el caso Gürtel, si recordáis mucho, Rajoy estuvo semanas sin hablar de ello. No escuchamos ninguna declaración pública, aparecía en actos institucionales, aparecía en actos de partido, no decía nada. Es que Carmen Martínez Castro, que es la actual secretaria de Estado de Comunicación, no se daba cuenta de que el líder de la oposición o presidente del Gobierno ahora debía salir. Pues yo creo que sí, que Carmen era consciente de la situación. Pero no sé si pasaba por su cabeza que tenía o no que hacer declaraciones según en qué momento, según qué semana o según qué titular del caso, pero lo que sí sé es otra cosa. Y es que en aquellos días yo me encontré con el actual presidente del Gobierno en una inauguración y me confesó algo muy simple. Dice, es que yo no tengo que salir cuando los periodistas quieran. Simplemente él no quería hacerlo en ese momento. Luego estimó hacerlo de otra manera, en actos de partido. Y en ese caso, ¿qué haces con el presidente del Gobierno? Le hago esta pregunta en alto a ese gurú del que os hablaba, ¿no? Y ahora me voy a otra experiencia, ahora por hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, que todos sabéis que negó en principio la crisis económica y se equivocó. Dicho así, años después sí puede ser. Él reconoció además el error, lo reconoció más tarde. Y os preguntaréis, pero ¿por qué tenía ese empecinamiento en no pronunciar la palabra crisis? Pues la verdad es que no era un problema semántico, había otras claves. En aquel momento hizo ese tipo de declaración, lo hizo por un convencimiento personal y por los datos económicos de que disponía el Ejecutivo en ese momento. Me quiero detener un poco aquí. Estamos hablando de mayo del año 2008. En los primeros 2 meses de Gobierno, abril, mayo, junio, la preocupación interna del equipo económico se centraba en determinar cómo afectaría la crisis de las hipotecas subprime a las economías no americanas. El crecimiento económico, es verdad, se desaceleraba en España, iba hacia abajo. También la creación de empleo, no se creaba empleo en España, pero no había una sensación general dentro del entorno del presidente de la crisis que se avecinaría
después del verano, a partir en concreto de septiembre del año 2008, con lo que decía antes, con la caída de Lehman Brothers. Antes del verano, el presidente, su equipo de asesores y nosotros en la Secretaría de Estado consideramos que lanzar un mensaje demasiado pesimista sobre la crisis era perjudicial para el país, porque para los mercados, para esa palabra que tanto se ha escuchado, ¿no?, en estos años, porque se consideraba que podría afectar a la inversión externa, también a los ciudadanos, porque crearía un clima de depresión colectiva y la verdad es que aún en ese momento no se percibía tanto en el bolsillo del ciudadano como se ha visto años después o meses después. Por lo tanto, se seguían manteniendo las políticas públicas de apoyo, las políticas de inversión, más allá de que luego sea una estrategia económica con las que muchos estén de acuerdo y otros muchos no. Y en esos primeros consejos de ministros se aprobaron otras medidas para apoyar la renta de los hogares y para también intentar que no se cerrara el crédito a las empresas. Estamos hablando, además, de aquella época en la que hubo una fuerte subida del petróleo. También la política, como digo, era expansiva, era de inversión y había margen todavía para aumentar el déficit público. Era una opción política, como digo, que fue muy criticada y que descansaba en un convencimiento del presidente. Mientras esté yo en el Gobierno, decía, no recortaré los derechos sociales. Hablamos del año 2008, principios del 2009. Además, en ese momento las autoridades europeas no consideraban que en aquel momento hubiera un contagio o fuera a haber un contagio inmediato de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se creía que el sistema financiero español gozaba de buena salud porque no tenía esos activos tóxicos que sí que tenían los bancos americanos. Por lo tanto, con los datos que tenía el Gobierno entonces, la preocupación existía dentro del Gobierno, pero no había una sensación de peligro inminente. Por lo tanto, la decisión fue contar que los datos eran preocupantes, se dijo, nivel de crecimiento, de creación de empleo, como he dicho antes, pero no había motivo para alarmar porque los datos no señalaban, insisto, ese peligro. Visto ahora en perspectiva, ¿debió advertir, podemos preguntarnos, el presidente a sus votantes la que se avecinaba? Bueno, es que él, como digo, no sabía, no se conocía el alcance de la crisis en aquellos primeros meses. ¿Debió llamar al sacrificio colectivo, por tanto, de los valores, de la solidaridad? Pues puede que sí, pero mientras tanto lo que el Gobierno hacía era mantener y aumentar el gasto público para mantener ese llamado estado del bienestar. Frente al ministro entonces y vicepresidente Solbes, que mantenía que esas medidas eran muy costosas, no estaba de acuerdo con el presidente y que había que controlar el déficit público para que no se desbocara en España. Y también quiero deciros una cosa, hay una pauta universal en comunicación que consiste en no mentir nunca. Y el presidente, como os digo, en aquel tiempo no mintió. El presidente no mintió a sabiendas sobre la gravedad de la crisis. Otra cosa es que se empeñara en dar un mensaje optimista en algunos momentos ya del año 2009, cuando ya arreciaba la crisis, y en mantener esa estrategia económica de inversión pública y de aumento del déficit. También el presidente se dice que debió haberse dirigido a sus votantes en más ocasiones en aquellos meses, explicarles mejor las medidas y el por qué se adoptaban, especialmente en la prolongación, cuando en aquel mes de enero se anunció que había que prolongar la edad de jubilación, y también en el giro radical, como os decía antes, de su política en mayo del 2010. Se echó de menos, como decían algunos expertos, una llamada a los valores colectivos de solidaridad y de sacrificio entre todos frente a ese enemigo que eran los mercados. Pues tengamos presente también que un ataque de ese tipo, dialéctico, o una mala declaración política, tenía efecto inmediato en lo que se llama, y todos conocemos y nos suena mucho ya, la prima de riesgo. Sinceramente, creo que esas comparecencias poco le habrían salvado a esas alturas ya del año 2009 del desgaste tan brutal que sufrió en aquellos años por la gravedad de una crisis que se ha llevado por delante una tras otra todas las medidas de choque, al igual que la imagen que tuvieron de desgaste otros muchos políticos europeos. El presidente no supo identificar a tiempo la gravedad de la crisis ni hizo las reformas de Rajoy. Claro, es que él mantuvo, como os digo, el gasto público porque estaba convencido de ello. Después Europa se vio contagiada por la crisis financiera de Estados Unidos y en España concurrirían además causas particulares, como fue el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis bancaria que se desató como consecuencia de eso. A partir de ahí, el presidente sube el IVA, que es una medida absolutamente impopular,
y se centró en evitar que España fuera intervenida pero empezó a cambiar radicalmente su política y se empezó a alejar de los votantes. Zapatero, como él decía a veces en algunos círculos, empezó a romper lo que llamó él el cordón umbilical que le unía con sus votantes y definitivamente en mayo del 2010 el "me cueste lo que me cueste", que dijo en aquel pleno parlamentario, anticipó su final. Ese día yo ya no estaba en el Palacio de la Moncloa, pero me di cuenta que las elecciones generales estaban empezándose a perder cuando el presidente presentó por sorpresa el recorte de 15.000 millones de pesetas. Y aquí también me quedo un momento, porque el presentar por sorpresa las cosas no es que haya un gusto especial por hacer esto. ¿Había un plan de comunicación preparado? No lo había. Yo simplemente digo, por la experiencia que tengo de aquellos años dentro del Gobierno, que no sé si lo habría o no, pero esa decisión surgió tras un tormentoso fin de semana en el que los líderes políticos europeos negociaron el futuro de Europa. Había mucha tensión y había falta de tiempo, que son los peores enemigos muchas veces de un plan de comunicación, pero eso ocurre dentro de un Gobierno. Y también tiene que ver con el estado anímico del presidente, con aquel fin de semana previo y también con el efecto que puede tener en el electorado. Y os digo que puede ir, y de hecho fue al límite, a un Parlamento para explicar unas medidas que estaban fuera de su guión político y eso, por supuesto, pues, se notó y no es un hecho menor, no es un elemento menor. Afrontar diariamente un escenario de crisis cambiante en un país obliga a manejar varias estrategias de comunicación y, sinceramente, nunca tienes la certeza de cuál será la acertada. Por otro lado, también nos movemos dentro de un Gobierno en un campo con muchos jugadores, ministros con largas trayectorias profesionales en la mayoría de los casos, con grandes currículums, que a veces juegan en solitario por la banda y otras ocasiones pasan la pelota al compañero. Y esto es un problema añadido también dentro de un Gobierno o a la hora de planificar las cosas desde el punto de vista de la comunicación. Hablaba antes también del organigrama de la Administración del Estado, en el que os recuerdo, por si alguno no lo sabe, que un secretario de Estado está en el nivel inmediatamente inferior al de un ministro. Por tanto, un ministro no tendría por qué avenirse a las normas o a las indicaciones de comunicación que emanan de la Secretaría de Estado. No tendría por qué. Esto no siempre es así. Por regla general, pues hay muchos ministros que son colaborativos, muchos dirigentes políticos y otros que creen tener el Estado y los manuales de comunicación en la cabeza y que van por libre. Son los menos, pero también es así. Pero es que eso no me pasa solo a mí. En alguna ocasión fue el propio presidente del Gobierno el que tuvo que llamar al orden a sus ministros dentro de una reunión del gabinete para que siguieran alguna indicación en alguna de las medidas del Gobierno que se tomaban por aquellos momentos. Y luego hay cosas en el Gobierno que pasan por casualidad, la verdad. Algunas veces me he reído con mi amigo Miguel Ángel Rodríguez, que creo que ha estado también por estos foros, porque él dice que nadie nos cree cuando decimos esto. Hay sesudos analistas que a veces concluyen con las noticias que ocurran en el día, ¿no? Rajoy delega en Wert los anuncios más impopulares en la reforma educativa. Y se arma un tratado periodístico, ¿no?, sobre todo esto. Pues seguramente Rajoy no ha pactado nada con Wert. Simplemente Wert ha hecho unas declaraciones políticas y ya está. Entonces, esas crónicas de reparto de papeles que no ocurren solamente con Rajoy ni con Wert, que han ocurrido muchas veces con Felipe González y Alfonso Guerra, con José Luis Rodríguez Zapatero y otro ministro, en fin, pues son así, en fin, son cosas que hacemos los periodistas, que yo he hecho también antes cuando hacía crónica parlamentaria, no voy a decir que no, pero que la verdad que es que a veces todo es mucho menos complicado dentro de un Gobierno y dentro de un Gobierno nacional o dentro de un ayuntamiento. Luego, detrás de la puerta del despacho del secretario de Estado también anidan contradicciones personales, cuando defiendes algún hecho en el que no terminas de estar de acuerdo. O dicho de otro modo, que hay ocasiones en las que te sitúas más al lado de los periodistas que al lado del presidente. Y me refiero, por ejemplo, os pondré un ejemplo, a la presencia de las hijas del presidente en la Asamblea General de la ONU, no digo en la Casa Blanca, en el año 2009, para escuchar el discurso que iba a pronunciar el entonces presidente del Gobierno. Bueno, recuerdo que ese foro es público
y se pueden tomar fotografías de todos los asistentes que acudan a escuchar los discursos de los líderes mundiales. En la línea coherente que había seguido siempre, eso es verdad, el presidente quería mantener la privacidad de la imagen de sus hijas en la Asamblea General. Y bueno, así me lo pidió a mí y así se lo pedí yo a los medios. Insisto, pedí, no exigí. Ya había fotografías de las hijas del presidente, por supuesto, en la sesión de aquella mañana en la Asamblea General. Y bueno, yo pensaba que en aquel momento, pues evidentemente es una tarea que yo tenía que hacer, pero también pensaba que las fotos se habían tomado en un lugar público y que, por tanto, sería difícil convencer a mis queridos colegas de medios que no las publicaran. Efectivamente, hice un recorrido por los medios y hubo medios que no tuvieron inconveniente en no publicar las fotos porque entraba dentro de su código profesional, por convencimiento profesional o porque simplemente les pareció bien, que fueron la Agencia EFE, La Razón y El País. Y otros, El Mundo y ABC, que se negaron, porque bueno, ellos consideraron estas razones. La foto fue captada en un lugar público en el que había muchas más personas y bueno, no veían ningún problema para poder publicar esas fotos. Yo al primer grupo de medios, por supuesto, se lo agradecí y en el otro caso pues lo tuve que respetar y no insistí, por lo que os decía antes, porque yo creo que insistir con un medio de comunicación a veces con algunas determinadas tareas creo que es perjudicial, creo que se vuelve en contra de los que en este caso estamos llevando la comunicación de una institución o de una empresa, ¿no? Y también porque es verdad que me generaba una cierta contradicción interna. Yo entendía también la postura de los periodistas y no estaba de acuerdo en dar la razón al presidente ese día. Es decir, ejercí mi tarea, lo pedí, pero me quedé ahí. También quería comentar otro punto esencial de la comunicación institucional, que tiene que ver con la difusión de la acción del Gobierno español y de la imagen de nuestro país en el exterior. Me refiero en concreto a las consejerías de prensa de las embajadas. No sé si lo sabéis, pero supongo que muchos sí, pero actualmente un periodista o un graduado en comunicación política no puede ser consejero de prensa en las embajadas nuestras en el mundo. De momento solo tienen acceso los llamados técnicos de la Administración del Estado y yo, en este caso, pues no compartía ni comparto este esquema. Las consejerías de prensa de las embajadas yo creo que tienen que estar ocupadas, en todo caso, por funcionarios expertos en comunicación o por periodistas o expertos en comunicación que no sean periodistas. Pero el problema es que las pruebas de acceso, en este caso, no llevan un programa o unas asignaturas específicas de comunicación. Yo sería partidaria de incluir en la oposición a una plaza en la Administración del Estado para ocupar un cargo de este tipo, un programa con asignaturas que tienen que ver con comunicación, porque ello conllevaría, por supuesto, una serie de reformas en la Ley de la Función Pública, entre otras normas legales, que en aquel momento vimos que podría haberse hecho, de hecho la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, estaba de acuerdo en hacer algún esfuerzo en este sentido, aunque luego se descartó por otras circunstancias. De igual manera que el agregado comercial es un técnico especializado, pues yo creo que un consejero de prensa debe dominar el campo de la comunicación y conocer las necesidades de los periodistas, promocionar la marca de nuestro país entre los grupos influyentes de aquel lugar, en aquel país. Y yo creo que las consejerías de prensa pues, no deberían de servir de un retiro o de lugar de paso de funcionarios de la Administración que no tengan ese perfil, digamos, periodístico. Aunque, como os digo, no es una tarea fácil porque eso conllevaría hacer una serie de cambios en las leyes. Y termino recogiendo la idea que expuse anteriormente. La verdad es que sí, que se lleve mejor como cronista de la actualidad que como secretario de Estado, pero si alguno tiene alguna vez la oportunidad de ocupar ese puesto, si alguna vez a alguien, a alguno de vosotros os llama un presidente del Gobierno o un presidente de Gobierno nacional o un alcalde, pues hay que decir que sí. La verdad, hay que aceptar el puesto, porque es enormemente enriquecedor. Yo la verdad que tengo que confesar que tuve alguna duda antes de aceptar el puesto, aquella noche del 13 de abril del 2008, pero cuando echas la vista atrás, pues contesto en alto a la pregunta que me ha hecho alguna vez más de un colega de profesión. ¿Te arrepentiste? Pues no, absolutamente no. Muchas gracias.
Decía hace unos días un polémico entrenador que el fútbol enamora no por entrenadores como él, aunque puede que tuviera razón, sino por jugadores como Diego Maradona. Esto es verdad si se refiere a lo que ocurre dentro del campo, pero el fútbol es mucho más que un partido de 90 minutos. Para John Carlin, los protagonistas más interesantes de la gran telenovela futbolera son los entrenadores, los hombres orquesta del fútbol. Ejercen de generales, diseñan tácticas y estrategias, anatomizan al enemigo, animan a sus soldados a dejarse la piel por la victoria, les levantan los ánimos en la derrota, ejercen de políticos, maniobran con los directivos en los pasillos del poder, eligen las palabras adecuadas para mantener unido a sus jugadores y a la afición, o para intentar confundir, dividir e incluso desquiciar a sus rivales. Ejercen también de psicólogos y a veces de filósofos. Pues bien, esto no es Dubái y aquí no entregamos el premio al mejor entrenador, que ya lo ha recibido hace unos días, ni al personaje más mediático del fútbol, aunque puede que también lo sea. Aquí entregamos el galardón al personaje público de esta comunidad que mejor comunica, y lo han votado 44 directores y periodistas de los medios de comunicación de Castilla y León, lo que quiere decir sin duda que su relación con la prensa es magnífica. Si los entrenadores deportivos constituyen modelos contemporáneos de estrategia directiva, Del Bosque representa el paradigma del jefe que todo el mundo desearía tener. Sensato, moderado, apacible, discreto, cooperativo, juicioso, integrador. Ha construido un estilo de coaching sereno y equilibrado, razonable y maduro, y se ha convertido en el personaje público que mayor consenso suscita en un país dividido por el sectarismo doctrinario. Vicente del Bosque no es un pico de oro, lo suyo es, sabiduría futbolística aparte, pura sensatez. Tiene la habilidad de expresar la sensatez de forma luminosa y argumenta el sentido común con palabras llanas, diáfanas, asidas a la experiencia y a la vida cotidiana. Señoras y señores, ante ustedes, simplemente el personaje público de Castilla y León que mejor comunica 2012. Así lo han designado el jurado compuesto por los directores del Diario de Ávila, del Diario de Burgos, El Mundo, El Correo de Burgos, el Diario de León, la Crónica de León, el Diario Palentino, la Gaceta de Salamanca, el Adelantado de Salamanca, el Adelantado de Segovia, el Heraldo de Soria, el Mundo Diario de Soria, el Norte de Castilla, el Mundo de Castilla y León, el ABC, el Día de Valladolid, La Razón, la Gaceta de los Negocios, el Economista, la Opinión El Correo de Zamora, de la Agencia EFE, de la Agencia ICAL, de la Agencia Europa Press, de Televisión Española, de Radiotelevisión Castilla y León, de Radio Nacional de España, de Onda Cero, de la cadena SER, de COPE, de Punto Radio, Diario Crítico de Castilla y León, el Grupo Gente, Castilla y León Económica, Turismo Castilla y León y Argui. Y por los presidentes de las asociaciones de la prensa de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, y la presidenta de DIRCOM Castilla y León. Entrega el premio una estatuilla en bronce realizada por el prestigioso artista Domingo Criado, el director de la Gaceta de Salamanca, Julián Ballesteros. Muy buenos días a todos. Señor rector, excelentísimo rector, miembros de la mesa, presidente de la universidad, alcaldes de Valladolid y Salamanca, señor subdelegado, delegado del Gobierno. Permitidme, alumnos,
autoridades y amigos. Permitidme que antes del agradecimiento hiciera dos apuntes sobre el discurso, el magnífico discurso del excelentísimo rector. Uno ha dicho algo así como que es muy importante los silencios y el saber escuchar. Y desde luego que es muy importante no solo para un entrenador, sino para cualquier actividad. El silencio muchas veces es la mejor manifestación y el saber escuchar es una virtud importantísima en este mundo tan opinable del fútbol, pues el saber escuchar es importantísimo para un entrenador. Cualquiera, el más profano, te da una idea o te da una opinión sobre el fútbol. Y también sobre esa aseveración de que el seleccionador lo tenía tan claro, lo del 9 verdadero, el 9 falso, pues decirle que no lo tenía tan claro, pero sí que fui un poco testarudo y si acaso un poco consecuente, porque empezamos contra Italia sin 9, me parece, eso dicen, y terminamos contra Italia sin 9. No nos fue mal. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por este premio que habéis decidido otorgarme, que cuando alguien por su profesión tiene mucho contacto con los medios de comunicación, como en nuestro caso, está siempre en el punto de mira de los mismos y las relaciones no siempre son fáciles. Me complace sobremanera este premio, ya que soy un convencido de que las relaciones con los medios de comunicación son muy importantes en el mundo que más conozco, el fútbol. El fútbol es un deporte por encima de todo, pero no es menos cierto que en el ámbito profesional se ha convertido en un espectáculo y, por qué no decirlo, en una industria. Y es aquí donde los medios de comunicación ejercen un papel importante de transmisión y publicidad del fútbol. Creo que cada uno debemos cumplir nuestro papel y que las relaciones han de ser fluidas y, sobre todo, respetuosas en ambas direcciones. Es cierto que los éxitos nos han puesto en el escaparate y quizás la percepción que existe de nosotros es buena porque los éxitos siempre ayudan y predisponen, aunque creo que nuestro comportamiento con los medios no ha variado. Muchos de nosotros usamos a diario un tablet o un smartphone. Para ser sinceros, diré que no solo a diario, sino que parece que no podemos vivir sin ellos. Esto está propiciando que se estén desarrollando nuevos formatos y nuevas fórmulas de comunicación que otorgan a los periodistas otras salidas laborales que sustituyen y complementan a los medios más tradicionales. No sé si ese es el camino o si hay otros, pero esos estáis vosotros los profesionales. Lo que sí sé es que la colaboración de todos, y no solo en el ámbito del fútbol, sino en el de la sociedad en general, será buena para el devenir de los acontecimientos que nos rodean. Lejos quedan ya los días en que nuestro estimado Miguel Delibes enviaba desde esta tierra sus primeras crónicas futbolísticas a la revista Vida Deportiva, allá por 1949, contando las hazañas y pormenores de los enfrentamientos del Barcelona, del Español, en sus visitas a Valladolid. Y como él mismo dijo, y termino, alguna vez dijo que el periodismo es un borrador de la literatura y la literatura es el periodismo sin el apremio del cierre. Muchas gracias. Antes de que el rector de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, dé por terminado el acto, debo recordar que al terminar habrá una foto de familia. Muchas gracias. Muy breve. Enhorabuena, don Vicente del Bosque, por este galardón. Del mismo modo que hace unos días hacía usted público su compromiso de llevar el nombre de Castilla y León por el mundo, no sé si puedo pedirle que más que hacernos de nuevo campeones del mundo, que no lo niego que nos haría mucha ilusión, más que hacernos campeones del mundo, digo, sobre todo siga usted haciéndonos orgullosos de seguir a un equipo
con 9 falso o con 9 verdadero, pero un equipo sobre todo cargado de valores humanos. Muchas gracias y enhorabuena.